Muy buenos días para todos nuestros oyentes y cada uno de nuestros seguidores de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 12 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar con nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo he dicho, como siempre lo he anunciado antes de iniciar este segmento, Vivencias con propósito es un compendio realmente de todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo y pues que cada vivencia nos deja una enseñanza. Y yo creo que es lo más importante, que nos deje una enseñanza por completo para nosotros poder transmitir esa enseñanza, para poder dar a conocer, para poder mostrar realmente cómo vivimos realmente, qué nos pasa después de que vivimos ciertas situaciones. Y eso porque realmente es el propósito que cada uno tenemos acá en nuestra vida, el propósito en esta tierra. El Padre nos ha puesto con un propósito determinado a cada uno de nosotros. Ese propósito realmente no podemos decir que es un propósito de sufrir, pero es un propósito realmente de estar viviendo situaciones que esas situaciones tienen que ver mucho con las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestros malos desempeños. Pero no es malo, eso no es malo realmente. Podemos decir que es un aprendizaje, que es una universidad a la que nosotros llegamos cada vez que pasamos por una situación de estas. Y lo más importante es que el Padre en su inmensa misericordia nos permite salir victoriosos de cada una de ellas. Nos lleva por senderos de pronto en ocasiones angostos y eso nos permite realmente qué es lo que tenemos hacia adelante. Porque cuando nosotros tenemos un camino bien ancho, un área bien extensa, realmente no alcanzamos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor. No alcanzamos a contemplar las virtudes de lo que tenemos. Pero cuando el camino es bien angosto, bien estrecho, que realmente tenemos que hacer como sacrificios para pasar por ese camino, nos enfocamos realmente allá al fondo. Siempre nos estamos enfocando adelante en buscar esa salida. Y eso es lo que realmente hacemos cada uno de nosotros. Nos permitimos llegar, avanzar, crecer y poder profundizar en lo que realmente nosotros somos. La semana pasada estábamos hablando de cómo es que nosotros debemos educar a nuestros hijos. Y pues es un proceso un poquito complicado porque nos han enseñado que nosotros como seres humanos no tenemos un manual de cómo educar a nuestros hijos, que no tenemos un manual de cómo ser esposos o de cómo ser esposas, que no tenemos un manual de cómo convivir con las demás personas, que no tenemos un manual de cómo tenemos que tratar a los demás, de que no hay un manual de cómo me tengo que tratar a mí mismo. Pero la realidad es otra. Sí tenemos un manual. Sí tenemos un manual y desafortunadamente descubrimos esos manuales un poco tarde. Digo desafortunadamente no porque ya no haya nada que hacer, sino porque realmente empezamos a vivir de ese manual, a leer ese manual, cuando realmente ya hemos pasado por muchas situaciones. Si esto pasara con anterioridad, pues yo creo que nos evitaríamos muchas situaciones, muchas vivencias. Pero bueno, el punto es que tenemos que estar ahorita parados en el presente, que es lo que tenemos. El pasado ya no existe, el futuro es incierto. Vivamos lo que tenemos hoy, ese presente que es el que el Padre me ha dado. En esta mañana cuando pude abrir mis ojos, ese presente que Él me dio, realmente no lo tomemos como un día más de vida, porque pues eso es lo que decimos cada uno, gracias por un día más de vida. Sí, es un día más de vida, pero antes que un día más de vida, es una oportunidad de enmendar errores, es una oportunidad de empezar a hacer lo que realmente tenemos que hacer, lo que realmente hemos dejado de hacer. Para hacer un recuento pequeño de lo que estamos hablando la semana pasada, estamos diciendo qué podemos hacer para que nuestros hijos obedezcan. Pues realmente debemos asegurar de que el niño sea capaz de hacer lo que le pide.
Yo no puedo pensar que un niño vaya a hacer algo porque yo creo que yo lo puedo hacer. Ahora, no estamos diciendo que el niño no lo pueda hacer, pero es que realmente todos somos personas diferentes. Posiblemente hay niños que lo puedan hacer, otros niños que no lo puedan hacer, porque eso está muy relacionado con lo que son los dones y los talentos. Entonces, todos tenemos dones y talentos, sí, todos los tenemos. Y no estamos hablando de dos, de tres, de cuatro, de cinco, estamos hablando de una infinidad de dones y talentos. ¿Y cómo podemos decir, cómo podemos certificar que tenemos una infinidad de dones y talentos? Yo creo que eso se ve realmente y se ha visto y la prueba más fehaciente es en esta pandemia por la que estamos pasando. Bueno, yo creo que ya hemos pasado uno de los puntos críticos realmente donde no podíamos salir ni siquiera de la casa por una semana. Ahora ya realmente ha cambiado. Pero volviendo al punto de los dones y talentos, nos damos cuenta que sí tenemos demasiados dones y talentos que realmente los activamos cuando tenemos la necesidad de ellos. Y yo creo que hemos visto muchos emprendedores que sacaron sus negocios que les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque activaron, se vieron en la necesidad de activar ese don y ese talento que tenían allí bien oculto. Y el Padre pues nos da sus dones y talentos, nos los da realmente con una idea principal, que es que le podamos honrar y glorificar a Él realmente. No decir es que esto lo hice yo con mis propias fuerzas, porque podemos decir que realmente yo con mis propias fuerzas no podría hacer nada. Con mis propias fuerzas no llegaría a ningún lado. Mis propias fuerzas están porque Él me las ha dado. Y eso es lo que te tendría yo que agradecer por las fuerzas que me da para yo caminar, para yo moverme, para yo avanzar y para yo crecer. Pero esto es realmente lo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que ser muy concisos en lo que le estamos diciendo a nuestros hijos. Esa obediencia que nosotros demandamos tiene ciertos límites o ciertas condiciones para que mi hijo me obedezca, para que mi hijo me haga caso realmente en lo que yo le estoy diciendo. Yo tengo que hablarle claro, tengo que decirle realmente qué es lo que yo quiero, tengo que decirle realmente cómo lo tiene que hacer. Porque en un momento determinado, y se nos ha enseñado realmente que cuando yo estoy aprendiendo a algo, perdón, es porque alguien ya se ha sentado conmigo y me dijo cómo lo tengo que hacer. Y ese proceso básico de hacer las cosas correctas es, si yo quiero enseñarle a alguien qué es lo que yo tengo que hacer, es un procedimiento de 3 pasos. El primer paso es yo sentarme con la persona, pongo la persona al lado, le digo realmente cómo se hace, pero yo lo estoy haciendo. Ese es el primer paso. Y resolver todas las preguntas que yo tenga o que la persona tenga, o yo estar seguro de que la persona me está entendiendo y está captando todo lo que yo le estoy diciendo. Segundo paso. Segundo paso es ya sentar a la persona en mi silla, yo me siento en la silla de esa persona, yo le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer nuevamente, porque ya él está interactuando con su computador o con lo que esté haciendo, con la actividad que esté haciendo. Ya cuando él esté haciendo, yo debo resolver todas sus preguntas, darle una respuesta que sea muy acertada. Cuando ya todo está muy claro, vamos a ir al tercer paso. El tercer paso es dejar que esa persona lo haga por sí solo. Yo ya me alejo un poquito para darle confianza a esa persona, porque yo creo que en el momento lo que más nos molesta es el estrés de tener una persona que ya me explicó que si yo no entendí bien realmente y tenerlo al lado, yo creo que me va a estresar más porque yo me voy a sentir como cohibido de poder decir no lo puedo, no lo hago, no lo entendí, o cuando lo entendí realmente era porque me lo estaba explicando, pero en este momento ya como que se me olvidó, se me fue la señal, o realmente hubo un impedimento, hubo una muralla que no me dejó hacer las cosas. Si yo le doy ese tiempo, ya la persona se siente más en confianza, más en su ámbito para hacerlo. Y si no es capaz de hacerlo, sí, porque estoy seguro que pronto va a tener unas fallas, pero ya van a ser mínimas. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un proceso en 3 pasos y ese proceso es haciendo lo mismo. Entonces ya esa persona va a estar clara, y si no va a estar clara en ese momento, pues ya va a hacer las preguntas en las que tuvo ese error. Y eso le va a ayudar a él para que pueda salir adelante, para que siga mostrando
desarrollando lo que realmente tiene que desarrollar, pero sin ninguna presión. Ahora, decíamos que le tenemos que dar instrucciones simples. Las instrucciones simples es un lenguaje no técnico, es en un lenguaje básico, es el lenguaje que él lo esté entendiendo, que mi hijo lo esté entendiendo. Y no puedo hablarle a mi hijo de 3 años, 4 años, como si le estuviera hablando a un compañero de trabajo que le estuviera explicando lo mismo. Tampoco nos han enseñado siempre que es que nos hemos metido en esa revolución, igual, llamémoslo así, esa revolución donde le estamos hablando a nuestro hijo con un lenguaje que realmente como que él no entiende y que lo estamos encaminando a que tenga tropiezos. Hablemosle realmente claramente, pero con ese lenguaje que yo ya debo entender que él va a captar, que él va a recibir. Entonces, si ya tenemos eso muy claro, seguimos con el proceso, seguimos avanzando y seguimos creciendo. Pero también lo que debemos pedirle a nuestro hijo es algo específico. Es algo específico y tenemos que empezar, si estamos enseñando y queremos que nuestro hijo haga lo que tiene que hacer, lo que nosotros queremos que haga, seamos específicos. No le digamos a él, mire, Jorge, usted tiene que tender la cama, pero realmente ahí hay 2 sábanas, esas 2 sábanas o esas 2 cobijas o esos 2 tendidos son de colores diferentes, pero trate de poner uno, el que más le convenga, el que más le combine con su cuarto. Entonces, si eso pasa, nosotros vamos a ir al cuarto realmente y vamos a ver que lo que él definió realmente o lo que él puso ahí o el tendido que escogió no le combina con el cuarto. Pero es que con el color del cuarto, con la decoración, pero es que ahí viene nuestro problema. Ahí viene mi problema cuando yo le definí a él que el color que más se adaptara a la decoración. Yo no he entendido realmente que mi decoración, que mi tipo, mi ánimo, mi gusto para decorar va a ser muy diferente al que él tiene. Que como yo decoro, posiblemente no le va a gustar a él. Entonces él le dio la opción, o yo le di la opción de que escogiera un tendido. Si yo soy más específico y le digo, vaya, tome el tendido verde que está allá en el closet y utilícelo para tender su cama, ya es muy específico. Ya le estoy diciendo realmente qué es lo que tiene que hacer, de qué color lo tiene que tomar y dónde lo tiene que poner. Él ya no va a tener dudas. Ahora, si ya fue con esa dirección tan específica, hizo algo contrario, ya estamos en una situación diferente. Tenemos un problema de percepción. Y entonces ya tenemos que empezar a trabajar diferentemente con este proceso. Pero si las órdenes son específicas, si digamos las tareas son específicas, si le damos un tiempo exacto, si le decimos dónde lo tienen que ejecutar, él lo va a realizar de la mejor forma posible y va a aprender a escuchar. Porque es que hay algunos de nosotros oímos pero no escuchamos, otros escuchamos pero no oímos. Y eso es lo que tenemos que hacer claridad en todo ese énfasis y mucho énfasis en esto. Entonces debemos tener muy claras las especificaciones que le estamos dando a nuestros hijos para que realmente quede muy bien y muy claro el comportamiento que el hijo debe seguir. Porque realmente no podemos decirle a nuestros hijos, no ponga los pies, no ponga los pies en el sofá. Ahora estamos siendo específicos cuando le decimos, hey, pórtate bien. Cuando le decimos pórtate bien, estamos abriendo un campo, un espacio muy, muy, muy grande, un área muy extensa. Cuando le estamos diciendo pórtate bien, le estamos diciendo coma bien, no alce la voz, mastique, no hable cuando esté masticando, use los cubiertos, use las servilletas. Todo esto lo estamos diciendo cuando estamos diciendo pórtate bien. Pero si el caso específico es que tiene los pies sobre el sofá, porque no le digamos en sí, no ponga los pies en el sofá. Esto ya es más específico. Es que si yo le digo pórtate bien, automáticamente, así él siga con los pies en el sofá, me va a decir yo me estoy portando bien.
Entonces, ¿de quién viene la culpa de todas estas situaciones que se están presentando en nuestras vidas, de todos los errores que nosotros cometemos, de todas las situaciones que nosotros como padres permitimos que los hijos vivan? ¿Por qué? Porque realmente no hemos sido específicos, no hemos sido claros en lo que realmente nosotros queremos que se haga. Y si nosotros no somos claros en lo que realmente nosotros queremos que se haga, nunca se van a dar las cosas. Y nosotros vamos a estar siempre en ese dilema. ¿Por qué es que mi hijo no hace las cosas si yo le estoy hablando claramente? Y eso es lo que nos lleva a situaciones donde nosotros vamos a castigar a nuestros hijos porque realmente no hemos sido claros. Yo creo que ese castigo debería ser para nosotros realmente. Pero como nosotros tenemos el poder, tenemos el sartén por el mango, estamos educando y yo soy el papá y tú eres el hijo, yo mando y tú obedeces, yo tengo el control y tú no, entonces empezamos una disputa desde temprana edad. Entonces tenemos que aprender a preguntar y renunciar a las malas preguntas que te hicieron, porque si no, cometerás el mismo error. Por ejemplo, en vez de decir, ve y lávate los dientes, yo creo que podemos decirle, ¿te vas a lavar los dientes o solo prefieres que te acompañe? Entonces, mira que le estamos diciendo, le estamos dos órdenes diferentes, pero la primera suena como orden, la segunda realmente no suena como orden, suena como una convicción que él tiene que hacer. Y esa convicción realmente la estamos creando en una obligación que él tiene que hacer, pero el hijo no se va a sentir obligado a lo que tiene que hacer. Debemos debemos dar explicación o razón por la cual pides que tu hijo haga algo. Debemos ser específicos y no es solamente decir, Jorge, yo quiero que hagas esto, pero no es solamente terminar esto, quiero que hagas esto. Debo decirle, Jorge, quiero que hagas esto porque esto y esto va a pasar cuando tú haces esto. Debemos exponer de manera positiva el resultado de la conducta adecuada para motivar o cumplir aquello que más le cuesta o para que adopte una conducta nueva. Tenemos que utilizar unos tonos de voz agradables y de mucho de eso es lo que carecemos muchos de nosotros los padres. Y estamos diciendo y nos disculpamos diciendo, no, es que llegué cansado de trabajo. A ver, sí, estamos trabajando mucho tiempo, estamos recibiendo mucho estrés, pero ese estrés está en el trabajo. Ese estrés no está en la casa. Porque el punto es cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa que estamos entrando, ya vemos a alguien que está haciendo lo incorrecto y ya nos estresamos. Nos estresamos más, que ya veníamos estresados del trabajo. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender nosotros a controlar y a mover de una forma totalmente diferente. Ahora, cuando estemos hablándole al hijo, cuando le estemos diciendo que haga algo, miremoslos a los ojos. Démonos cuenta, cerciorémonos que Él me está poniendo cuidado, que Él está atento a lo que yo le estoy hablando y debo estar atento a cómo Él reacciona. Porque hay veces hablamos y vemos que nuestro hijo abre los ojos, pero ese abre los ojos realmente está diciendo no sé cómo hacerlo, o por qué me toca hacerlo a mí, o por qué hoy lo voy a hacer si es mañana, o si era ayer. Entonces ahí es donde está el punto de nosotros ser bien específicos de qué es lo que tenemos que hacer, de qué realmente es lo que tenemos que mostrar. Y yo creo que un punto muy importante es aprender desde un comienzo a bendecir a nuestros hijos. Todas estas situaciones tan críticas que vivimos realmente, nosotros lo podríamos aprovechar de una forma diferente, que es cómo nosotros dejamos de que nuestros hijos sean lo que tienen que ser por una falta de bendición. Porque no los bendecimos, porque no le dimos esos privilegios a ese hijo para que se transmitiera la bendición del Padre y que les llegara a ellos. Entonces,
Esto es muy importante. Y yo creo que nunca es tarde para bendecir a nuestros hijos. Si por X o Y motivo no bendecimos a nuestros hijos en un momento determinado cuando tenía la edad en que debería hacerlo, nunca es tarde porque es que la bendición nunca va a sobrar. La bendición nunca va a sobrar. Pero muchos dirán que es la bendición para nuestros hijos. Realmente la bendición, cuando hablamos de bendición y maldición, quizá lo primero que se nos viene a la mente son los halagos. Si estamos hablando de bendición, son los halagos o son las palabras bonitas, o todo lo contrario. Si le estamos diciendo a nuestro hijo, tú no sirves para nada, tú eres un aragán, tú eres un perezoso, tú no te pareces a tu hermano, mira a tu hermano cómo hace esto y cómo hace aquello. Entonces, no obstante, de lo que estamos hablando en realidad es de impartir identidad y destino. Una bendición es decirle a nuestro hijo qué es lo que él va a hacer de ahora en adelante. Y cuando realmente nos describimos en el buen significado de bendecir y aportar otros datos muy interesantes relacionados con la bendición, pues tenemos que entender que la palabra bendecir es una de las primeras connotaciones espirituales de esta palabra, que es poder para prosperar. Una bendición es abrir un espacio, es abrir una puerta, es abrir una reja en la que realmente nacemos nosotros. Porque realmente si llegamos al mundo y tenemos unos progenitores, y esos progenitores son las que abren nuestras puertas, cualquier puerta que sea, buena o mala. Y por eso es que se dice realmente que los padres somos responsables de cómo los hijos están actuando, de lo que son los hijos en este momento. Es decir, bendecir a nuestros hijos es darle a esa persona una vida próspera. Es decirle a nuestros hijos que realmente si yo no recibí la bendición porque no había ese conocimiento, yo tengo ese conocimiento y te voy a bendecir en este momento. Entonces, al usar la palabra prosperar, hay que entender claramente que no nos estamos refiriendo de manera única al campo de las finanzas, al campo económico, al campo material, sino que vamos a colocar un escenario, vamos a colocar ese escenario para que la persona bendecida, mi hijo especialmente, tenga prosperidad en las diferentes esferas de su vida, tales como el matrimonio, las finanzas, la salud, el ministerio y cuanta otra faceta él tenga acceso en su vida. Decíamos que hablar de la bendición es hablar de impartir identidad y destino. Sin embargo, ¿qué es la identidad? ¿Qué significa tener identidad? Y digo, hablo mucho de la identidad realmente porque esta identidad me apasiona. Yo creo que me enseñaron a descubrirla y no puedo decir en este momento que no, que ya la tengo muy clara, pero sí realmente parte de mi identidad está muy abierta, ya está muy descubierta. Identidad es, y me dicen, ¿qué es identidad realmente? Y en 3 pasos sencillos podemos decir qué es identidad. Identidad es la respuesta a la pregunta de quién soy o qué es este yo con el que vivo cada día. Asimismo, destino es la respuesta a la pregunta ¿para qué existo? ¿O cuál es el propósito de mi vida? Si tenemos esas situaciones claras, si tenemos situaciones claras, podemos ver que las respuestas a estas preguntas determinarán nuestro caminar por la vida y pueden venir de Dios o del enemigo. Aquí es donde se conecta la bendición con la maldición, ya que la bendición es el mecanismo que Dios tiene para impartir identidad y destino. ¿El enemigo qué hace? También de igual manera cuenta como la maldición como su mecanismo para impartir identidad y destino. Sin embargo, debemos saber que ni Dios, ni el diablo, ni el enemigo se ocupan de impartir estos mensajes de forma directa. El Padre, nuestro Dios, en su inmensa sabiduría, se preocupó por enviar a nuestras vidas agentes, personas que hagan esa importante tarea de impartirnos identidad y destino. Esos agentes somos los padres.
Nosotros somos esos padres de los que estamos encargados de impartir esa identidad y ese destino a nuestros hijos. Pero es que vamos a decir, mi hijo ya tiene 18 años, mi hijo es rebelde. No te preocupes por eso. Tú tienes la obligación de impartir la identidad y el destino. Que tus hijos no lo acepten o no lo ejecuten es otra cosa diferente. Tú realmente llegas donde tienes que llegar, lo que es en la fe y en la obediencia. Tú estás mostrando realmente que donde tú estás, tienes que estar porque el Padre te puso allí. Lo que estás haciendo es obedeciendo. Lo que estás haciendo es teniendo fe. Así que cada una de nuestras situaciones, yo creo que o las situaciones de nuestros hijos y la de nosotros mismos se ha visto truncada. ¿Por qué? Porque nunca recibimos esa bendición. Y ahora que estamos a tiempo de bendecir a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Bendice a tus hijos con el poder que el Padre te ha dado. Dale la confianza, siémbrales ese camino por el que ellos están empezando a andar. Siémbrales, ilumínales ese destino que es el destino profético que ellos ya tienen y que por alguna razón no han descubierto. Sé tú la guía, sé tú la luz, sé tú esa atalaya, sé tú esa luz de Él, sé tú esa sal, para que realmente Él pueda ir descubriendo qué es lo que el Padre le ha dado, qué es lo que el Padre tiene para Él, qué es la cantidad de dones y talentos que posiblemente Él aún no ha descubierto. Eso es lo que debes tener claro y por lo cual tú debes avanzar diariamente creyendo que donde tú estás, ese es el punto específico donde tú tienes que estar. El Padre te puso allí con un propósito determinado. Tú tienes un destino, tú tienes una vida, tú tienes una identidad que si aún no la has definido, empieza a definirla. Empieza a definirla y si tú eres padre o tú eres hijo, empieza a trabajar con esto. Empieza a que tu padre te enseñe lo que es la identidad y tu destino. Tú como padre empieza a mostrarle a tu hijo realmente cuáles son las puertas que él tiene que estar abriendo paulatinamente. Nosotros como padres hacemos parte de esa situación que el Padre, nuestro Padre Celestial, está haciendo. Estamos trabajando en conjunto. Nuestros hijos le pertenecen al Padre. No podemos decir realmente nuestro Padre no tiene nietos, nuestro Padre tiene solamente hijos. Cada uno de nosotros somos hijos, tenemos funciones específicas en las cuales tenemos que hacer las cosas correctamente. Así es que, bueno, estimados oyentes, hemos terminado ya por el día de hoy. Les doy infinitas gracias por abrir sus corazones, por abrir sus puertas para que estos micrófonos realmente puedan llegar donde está cada uno de ustedes y podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Si te ha gustado este mensaje, si piensas que alguien lo necesita, si piensas que aún no has bendecido a tus hijos, no es tarde. Es hora de hacerlo. Toma la decisión. Bendice a tus hijos, bendícete a ti mismo. Bendice, si tú piensas que no has descubierto muchas cosas y que aún te quedan muchas cosas pendientes, bendícete tú mismo. O habla con tu padre y que le dé la bendición. No, y no vamos a decir, no, es que mi padre no sabe cómo hacerlo. No, el padre, estamos hablando de ese padre espiritual. Ese padre espiritual le va a dar la guía a nuestro padre físico para que realmente seamos bendecidos como realmente tuvimos que haberlo hecho desde hace muchos años. Es hora de que empecemos a recibir y es hora de que empecemos a impartir las bendiciones que el Padre nos da y que el Padre tiene disponibles para cada uno de nosotros. Es hora de que empecemos a vivir como el Padre quiere que nosotros vivamos. Solamente quiero que transmitas este mensaje, que lo escuches nuevamente, que le des un me gusta y ese me gusta significa transmitirlo a los demás. Mostrar realmente que la bendición del Padre es la que estamos necesitando continuamente. Así es que muchas gracias por escucharnos y bueno, nos veremos el próximo lunes 11 de la mañana con Vivencias con Propósito.